Gracias por seguirnos en Agenda Abierta. Ya teníamos el perfil del tema que estaremos analizando el día de hoy sobre Rusia, y es que las Fuerzas Armadas de este país, como comentábamos, han despejado la región de Kursk por ese ataque que han llevado a cabo tropas ucranianas en la región fronteriza. Vamos a sumar al análisis a Cristian Lamesa, él es analista geopolítico y escritor, para ayudar a entender un poco más lo que ocurre allí en Rusia. Cristian, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros, bienvenido. No, gracias a ustedes por el llamado, un gusto. Cristian, ataque masivo e incursión ucraniana que comenzó, recordamos, el 6 de agosto, miles de personas evacuadas en Kursk, pero ¿cómo entender lo que está ocurriendo en la frontera occidental de Rusia? Bueno, yo creo que se entiende visto como uno de los últimos, creo yo, manotazos de ahogados de no solo del régimen de Kiev, sino de la OTAN en su conjunto. Yo esto lo caracterizaría como las Ardenas de la OTAN, esa acción militar que realizó como un también manotazo de ahogado el régimen de Adolfo Hitler allá por la Segunda Guerra Mundial. Y lo único que hizo fue apenas atrasar un poco la caída del Tercer Reich. Yo en este sentido creo que este intento del régimen de Kiev, por supuesto que instigado por la OTAN, ya que está demostrado, hubieron asesores franceses y británicos que fueron dados de baja durante esta incursión, dada la respuesta rusa a esta incursión. Se han interceptado comunicaciones de radio en lengua inglesa, entonces la participación de la OTAN es indiscutible y yo creo que si lo que buscan es forzar una negociación, o sea, mostrar una posición de fuerza por parte de Kiev para obligar una negociación por parte de Rusia bajo los términos de Kiev, por supuesto que esto no va a suceder. Voy a preguntar también, Cristian, porque la denuncia de Rusia es bastante contundente. Generales de Estados Unidos organizaron la operación ucraniana en la región de Kursk con la participación de mercenarios extranjeros, algo que incluso la Casa Blanca ya ha desmentido, ¿no? Sí, las desmentidas de la Casa Blanca son bastante curiosas siempre, pero bueno, hay que entenderlo como parte de una historia de falsedades por parte de Washington. Como bien decía, la participación, como asegura el Kremlin, de personal militar de la OTAN está comprobado por estas bajas. De hecho, ampliando un poco más el panorama, en las últimas horas hubo un ataque exitoso por parte de las fuerzas de misiles de Rusia contra un depósito en el puerto de Odessa, donde fue destruido enorme cantidad de material militar enviado desde Occidente, donde también cayeron altos mandos ucranianos y, por supuesto, altos mandos y oficiales de la OTAN que también participaban en este envío de armamento. O sea que la vinculación de la OTAN es indiscutible. Mencioné antes esas interceptaciones de radio en lengua inglesa en lo que es Kursk, pero bueno, por supuesto que Washington en algunas oportunidades tira la piedra y esconde la mano, y también, por ejemplo, estas últimas versiones que fueron divulgadas, si no me equivoco, por Financial Times o el Washington Post, no recuerdo bien ahora cuál fue el medio, pero fue uno de esos dos, respecto al ataque contra el Nord Stream, que resulta que fue un grupo de ucranianos alcoholizados que organizaron esto a espaldas del régimen de Kiev, que Zelensky se opuso, y también la CIA y Washington, cosa que por supuesto es bastante poco creíble. Entonces, la realidad es imposible de tapar. Y yo creo que lo que sí sucede es que el Kremlin muy, ¿cómo decirlo?, muy prudentemente, porque esto está no solo en juego este conflicto, esta guerra proxy en Ucrania, sino que también esto puede derivar en algo que afecte a toda la humanidad. Entonces creo que en ese sentido el Kremlin va dosificando el grado de respuestas que da o dará en su momento a la OTAN ante estas agresiones ya en territorio, perdón, ruso.
Ahora, Cristian, ¿está Ucrania elevando aún más la tensión en la zona bielorrusa? Ha dispuesto más de 20 brigadas, grupos de batallones desplegados en la frontera para impedir un posible avance desde el lado ucraniano. Como lo declaró el presidente Alexander Lukashenko, no habrá líneas rojas, ha dicho. ¿Cómo ver también esa posición de Bielorrusia en todo este contexto, no? Claro, lo que pasa que, a ver, ¿quién, no de ahora, sino desde hace bastante tiempo, diría prácticamente desde el inicio de la operación, busca escalar este conflicto, busca un ingreso abierto de la OTAN en el mismo? Hay que recordar el famoso misil que cae en Polonia matando a 2 ciudadanos de esa nacionalidad. Y que salieron, por supuesto, todos a asegurar que esto era un ataque de Rusia, a invocar el artículo 5 del Tratado Atlántico, y por supuesto que era un misil, un S-300 de las baterías antiaéreas ucranianas. Entonces, hay un montón de antecedentes en este aspecto en cuanto a la intención de Kiev de escalar. Eh, Fueron interceptados hace pocos días, también hablando de Bielorrusia, una enorme cantidad de drones que iban en dirección a ese país y violaron el espacio aéreo de Bielorrusia. Saben que, por supuesto, tocar a Bielorrusia también es tocar a Rusia, porque son aliados estratégicos y tienen muchísimos acuerdos en este sentido. Hay que recordar que también en Bielorrusia hay apostadas armas nucleares rusas. Entonces, en este afán de escalar y de buscar una respuesta, yo creo que también dentro del escenario que se hace la OTAN está que la respuesta contundente de Rusia sea una respuesta justamente con armamento nuclear táctico, o sea, de bajo poder en territorio ucraniano, cosa que yo considero, según mis análisis, que nunca va a suceder. Hay que recordar que Rusia y Ucrania, los pueblos de estos países son pueblos hermanos, pero creo que lo que sale de la ecuación es que puede haber una respuesta en este sentido, creo yo, y es lo que al día de hoy el presidente Putin está evitando, pero sí puede llegar a haber una escalada que termine conduciendo a una respuesta en este sentido, pero ya en territorio de la OTAN. En este sentido, Lukashenko dijo muy claramente, como vos bien mencionabas, Luis, que Bielorrusia no va a tolerar líneas rojas o que se crucen esas líneas rojas. Entonces, este intento de escalada como para forzar a una negociación de paz por parte de Rusia bajo los términos de Kiev es una fantasía, pero una fantasía muy peligrosa en toda regla. Y bueno, por otro lado, Cristian, la prensa internacional se hace eco en titulares como el frente ucraniano avanza, nuevas conquistas de Zelensky en el terreno. ¿Cómo observas también el tratamiento mediático de esta incursión? Bueno, a ver, los medios occidentales hay que recordar que también responden a todo este entramado. Yo siempre lo menciono. Hoy en día un poder realmente gigantesco es el de los fondos de inversión, y los fondos de inversión como BlackRock, por nombrar tan solo uno de ellos, tiene intereses en el complejo militar industrial norteamericano, europeo, medios de comunicación, y es todo un entramado que está relacionado entre sí. Si abrimos un poco más el panorama, incluso con las ONG, son todos estos organismos que generan opinión pública en Occidente, los medios de comunicación, las ONGs, etcétera. Entonces, en este sentido, por supuesto que esta propaganda que se le vende al público occidental también tiene que ver con la fatiga que tiene la población europea, por ejemplo, en particular, que ven muy mermadas sus condiciones de vida debido a las malas decisiones de la Unión Europea y a las sanciones que le han puesto a Rusia desde hace 2 años y medio, que no hicieron más que perjudicar a Europa, paradójicamente, más que a Rusia. Entonces, esto, por supuesto, busca revitalizar el humor del público europeo y occidental para justamente favorecer el poder seguir mandando estas cantidades ingentes de dinero a Ucrania y de armamento, en desmedro, por supuesto, de las condiciones de vida de los contribuyentes europeos y norteamericanos, que son los que pagan, en definitiva, este enriquecimiento
de la maquinaria bélica occidental. Creo que eso es muy efímero en definitiva, porque la verdad no se puede tapar por siempre y por supuesto que los resultados de esta formidable, como dicen ellos, incursión y ofensiva ucraniana, yo creo que en pocas semanas ya va a terminar de ser totalmente aplastada por Rusia, que por otro lado, hay que decirlo, yo creo que el Kremlin evalúa muy eficientemente sus respuestas porque cuando Occidente intenta sacarlo de la guerra de desgaste que ya desde el cuarto o quinto mes de la operación militar especial viene llevando a cabo Rusia, que le dio muy buen resultado, incluso generando todo este panorama que vemos en Europa, que mencionaba hace un momento, este desgaste. Por supuesto que creo que no entrar en ese juego por parte del Kremlin es justamente una política que es virtuosa por parte de Moscú. Cristian, por último, porque hay muchas aristas en torno al tema y en el terreno, y por supuesto hace unos días Rusia denunciaba ante la Organización Internacional de Energía Atómica pues toda esta situación en Zaporilla con la planta nuclear. Recordemos en Ucrania, el 11 de agosto Ucrania realizó un ataque directo con vehículos aéreos no tripulados contra una de las dos torres de refrigeración y por supuesto hubo un revuelo nuevamente en torno a la seguridad en el tema de la central nuclear de Zaporilla, que ha tenido también, según analistas, una tibia reacción por parte de la Organización Internacional de Energía Atómica. ¿Cómo lo ves? ¿Estás de acuerdo con esa aseveración? A ver, el accionar de la Organización Internacional de Energía Atómica, liderada por un compatriota mío, Rafael Grossi, argentino, ha sido vergonzosa no solo hoy, ha sido vergonzosa desde el comienzo de los ataques contra la planta nuclear de Zaporozhye, la más grande de Europa, hay que decirlo, y que si se hace efectivo lo que busca Ucrania, que es generar un accidente, entre comillas, nuclear a gran escala, esto va a perjudicar prácticamente a toda Europa y Chernóbil va a ser recordado como apenas un pequeño incidente. Entonces, que haya dicho este organismo que no se podía determinar el origen de ese incendio es realmente vergonzoso. Que Ucrania haya dicho que ese incendio era porque los rusos estaban quemando neumáticos en la planta de Zaporozhye es más que ridículo. Y que Occidente, que parece que se pone un arma en su propia cabeza, avale esto es un sinsentido total. Y también habla del carácter terrorista del régimen de Kiev, porque estas acciones no son más que acciones terroristas, el atacar una planta nuclear. Y hay que recordar también, Luis, que también se intentó el tomar militarmente la planta nuclear de Kursk y, por supuesto, esto usarlo como un elemento de chantaje para negociar con Rusia. O sea, si iba a tomar una planta nuclear, la de Kursk, y cuál iba a ser el chantaje, destruirla. Entonces, por supuesto que esto demuestra claramente, esto aparte confesado por los mismos ucranianos, esto desnuda el carácter terrorista de este régimen, que aparte hay que decirlo, en esta incursión militar a Kursk se ha ametrallado a civiles, hay informes que relatan que han habido atacantes ucranianos que utilizaron uniformes de policías rusos para sembrar el pánico y la confusión entre la población y atacar justamente a esta población civil. Se han atacado edificios residenciales. Entonces, por supuesto que en este sentido, como bien decías, este organismo de las Naciones Unidas realmente deja claro que desgraciadamente desde la caída de la Unión Soviética y el advenimiento de este mundo unipolar que está cayendo, hay que decirlo, las Naciones Unidas desgraciadamente se convirtieron en un organismo que solo vela por los intereses de Washington y en este caso puntual poniendo en serio riesgo a no solo a la paz mundial, sino a la seguridad de Europa puntualmente ante estos ataques que pretende hacer el régimen de Kiev. Así que por supuesto que esto es
muy peligroso, porque aparte, y con esto cierro, estas circunstancias y este accionar, como decíamos, por la Organización Internacional de Energía Atómica, no hace más que envalentonar al régimen de Kiev y hacerle sentir que realmente puede hacer lo que quiera y que no tiene ningún tipo de límites. Se entiende, por supuesto, el análisis. Cristian, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros.